venimos del índice. O sea, no os habéis perdido nada, los que estáis viendo el diferido. Como decía, esta aquí es la estructura que presentan las distintas aplicaciones. He escogido 4 de las más importantes y que no tienen dependencia con otras. Estructura Mechanical Application, Convection Diffusion, o sea, sólidos, térmico, partículas, fluidos. ¿Vale? Y más o menos la estructura de carpetas es la misma. ¿Vale? Esto ya nos va dando la idea de que cuando queréis construir vuestra aplicación, más o menos va a tener esta estructura. Entonces, ¿qué información hay contenida en cada una de las carpetas? Custom Conditions. Básicamente esto de aquí es información de cómo se establecen condiciones de contorno o condiciones del tipo que sea sobre el modelo en cuestión. Es decir, aquí dentro están aquellos archivos que tienen como destino modificar el right-hand side de la matriz, de la ecuación. ¿De acuerdo? De hecho, hay algunas que también modifican el left-hand side, pero en general la mayoría de ellos están destinados a modificar la parte de condiciones de control. Aquí tenéis algunos ejemplitos de archivos que están incluidos dentro de estas carpetas en función de las distintas aplicaciones. ¿Vale? El aspecto que tienen estos archivos son como de elemento. ¿De acuerdo? Tienen más o menos la misma estructura que tendría un elemento, porque de hecho, dependiendo de cuál sea la condición de contorno, el aspecto con el que se están imponiendo tiene forma de elemento. ¿De acuerdo? Las condiciones de superficie pues van a tener aspecto de elemento de superficie. Luego tenemos Custom Constitutive, que esta es la carpeta donde vamos a estar trabajando nosotros después, que son, aquí se describen o se incluyen todos los archivos que describen comportamientos constitutivos. ¿De acuerdo? Claro, dependiendo de la aplicación con la que estéis trabajando, tendréis unos modelos constitutivos u otros. En el caso nuestro, que estamos modelando sólidos, pues tenemos los modelos constitutivos que definen el comportamiento del sólido. ¿De acuerdo? Si alguien abre la Custom Constitutive de la estructura Mechanical Application, como había dicho antes, aquí dentro no va a haber nada. Lo único que hay es el comportamiento más básico, que es elasticidad. ¿Vale? Luego, Custom Elements. Pues aquí están los elementos finitos descritos, ¿de acuerdo? Claro, tiene lógica que no estén todos en una única carpeta para todas las aplicaciones, porque en función de la aplicación en la que estéis trabajando, vais a estar utilizando una metodología u otra de elementos finitos. Entonces necesitáis una forma u otra de definir el elemento. ¿De acuerdo? Como decía antes, Pablo, hay un montón. Echarle un vistazo. ¿De acuerdo? Al final, probablemente no vais a utilizarlos todos. En función de vuestro trabajo vais a estar utilizando 3 o 4 elementos o alguno más, según si pasáis de 2D a 3D. ¿De acuerdo? Pero bueno, tenéis disponible un gran abanico de elementos. Y si alguien quiere programar su elemento, lo incluye dentro de la aplicación que le corresponda y lo sube al máster y listo. Luego, Custom Processes. La distinción entre proceso, estrategia y utilidad es un poco confusa. ¿De acuerdo? Yo he programado una estrategia de avance para la ley de fatiga que le dice al modelo que avance en el tiempo en función de ciertas condiciones del caso que esté en funcionamiento. Claro, el algoritmo per se llamaba estrategia de avance en el tiempo y puede llevar a la confusión de que tenga que estar incluido dentro de la carpeta de estrategias. No es una estrategia, es un proceso. Entonces, dentro de Kratos ya no se llama estrategia de avance, se llama proceso de avance en el tiempo. ¿Vale? Los procesos, en general, lo que van a hacer es un loop por todos los elementos del modelo y van a aplicar algún tipo de condición. En el caso de la estrategia de avance, el proceso de avance en el tiempo, lo que hacía es buscar dentro del modelo si se cumplen las condiciones óptimas para realizar avances en el tiempo. Primero, tiene que haber fatiga, se tiene que haber cumplido un ciclo, tiene que haber estabilidad del ciclo, y entonces, en función de esas condiciones, decide que el modelo en su conjunto va a realizar una operación. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que va a estar aquí dentro. ¿Qué tenéis aquí? Distance Modification Process. Esto seguramente lo utiliza la gente de fluidos o de partículas para medir distancias. De nuevo, necesita hacer un loop por los elementos y darse cuenta de cuáles son las nuevas condiciones, ¿no? Bueno, así, un poco para todo eso. El Custom Python es una carpeta que sirve para establecer
las relaciones entre el lenguaje C++, en la que está programado básicamente todo, y la parte de Python que está por arriba. Entonces, esta carpeta tiene archivos donde se establece la conexión entre la parte C++ y la parte de Python. ¿De acuerdo? El Custom Strategies, aquí es donde están las estrategias. La carpeta de estrategias ya existe en la parte del core, ¿de acuerdo? De Kratos. Y incluye estrategias de resolución del problema. Por ejemplo, está el ArcLength, está el Newton Raphson, etc. Cuando alguna de estas estrategias no puede ser o al que da programador no le da tiempo, no le interesa hacerla generalizable para todo el código, lo que hace es programarla para su aplicación y la incluye aquí dentro. Entonces, podéis entrar aquí dentro y lo que veis están solas, en estrategias. Luego, Custom Utilities, aquí dentro hay operaciones recursivas que pueden ser llamadas a lo largo de toda la aplicación. Pongo un ejemplo. De nuevo con la fatiga, que es con lo que yo trabajo. Los procesos de fatiga, por lo general, interesa contar el número de ciclos. ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de generar un método para una ley constitutiva en concreto y que solo pueda ser accedido desde esa ley constitutiva, lo que hago es generar una utilidad que pueda ser llamada desde cualquier ley constitutiva y realizar una operación concreta. En este caso, contar ciclos. Tú puedes contar ciclos para cualquier tipo de ley constitutiva que estés utilizando, si te apetece o si la necesitas. ¿De acuerdo? En general la vas a utilizar cuando estés utilizando la ley de fatiga, pero a lo mejor lo necesitas en otra situación. Bueno, entonces, este tipo de acciones que pueden ser recursivas para en distintos momentos del cálculo se incluyen aquí dentro, como utilidades. Y Python Scripts es un cajón desastre. Es aquel que no quiere programar en C++, ya ha programado alguna rutina en Python, ahora mismo no está desglosado en categorías, entonces lo ponemos todo aquí dentro. Pero si entráis, veréis un poquito de todo. ¿Vale? ¿Qué puede ser de interés realmente aquí dentro? Aquí se modifica un archivo importante del core, que es el Analysis Stage. El Analysis Stage, que ya lo había mencionado en alguna otra ocasión, es un archivo que se encarga de hacer el guiado del cálculo. Entonces, este Analysis Stage está definido en el core. ¿De acuerdo? Está en la carpeta de Kratos, Python Scripts, y ahí dentro hay un archivito que se llama Analysis Stage. Cuando es necesario modificar por algún motivo el curso normal definido por el core, pues entonces se tiene que generar un nuevo Analysis Stage, hijo del Analysis Stage del core, modificando alguno de los procesos. En el caso de la fatiga, otra vez, como yo establezco una estrategia de avance en el tiempo, yo necesito modificar el modo en que el core establece los avances del tiempo. Por defecto, el avance en el tiempo se define. Cuando he convergido, le sumo un step al tiempo de cálculo actual. Claro, si estoy en fatiga y he detectado que puedo hacer saltos en el tiempo, en lugar de sumarle un step, le sumo en los n steps que el usuario haya definido o que se hayan calculado. Bueno, pues esa información está aquí dentro, en Python Scripts. Y luego hay una carpeta más que se llama test. El test es un engorro porque cada vez que haces alguna aportación, en general, los primeros comentarios son o bien te critican todo, o bien te dicen, vale, está bien, pero ¿y los test? El test es la herramienta que tiene el programador para asegurarse que su código, tal y como él lo había concebido, sigue funcionando. ¿En qué consiste? Pues consiste en generar un caso pequeño, a nivel incluso de punto de integración o a nivel elemental, o hay algunos que son más grandes, en el que el desarrollador ha generado el caso y le ha asignado una solución. Y entonces, cada vez que se hace un pull request, o sea, cada vez que se solicita un cambio del máster, pasan los tests. Además de checks generales de código, de estándares y de asegurarse que compilan en todos los sistemas operativos, pasan los tests, los tests de Kratos. Entonces van llamando a todos los tests de todas las aplicaciones
y realizan los cálculos que están puestos aquí y comprueban. ¿Lo que estoy obteniendo como resultado es lo mismo que el programador había dicho que tenía que dar? Sí, perfecto, ningún problema, no pasa nada. No, alerta, no te dejo que hagas merge porque estás rompiendo lo que alguien ha programado. Entonces, dos soluciones. Efectivamente lo quería romper porque es un cambio para mejor o había un error en el código anterior y ahora lo necesitas modificar, o bien te has equivocado y estás introduciendo errores que no pueden ser admitidos por el código. Bueno, pues todo eso está aquí dentro. Básicamente hay dos tipos de test. Test de C++ y test de Python. El test de C++ es el más pequeñito, el que se centra en correr un caso instantáneo. Tú le das unos parámetros muy acotados y obtienes una respuesta. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el de Python estás generando un caso, un cubito, un elemento, y le puedes decir, por ejemplo, en el de la fatiga, le decía, aplica 4 ciclos, salta y aplica 20 más. A lo mejor tarda en correrlo 5 segundos, 6 segundos. Y luego, guárdate evolución del daño o valores del daño, valores de tensión, valores del factor de reducción, y lo comparas con el archivo que está abajo. Eso es lo que está haciendo el test. Y luego tenemos aquí todo este listado de archivos. Hay dos tipos de archivos. Uno, el que se va a encargar de guiar en la compilación, ¿vale? Es el CMake-list. Y estos ahora están ligados a algunos de por aquí. Este de aquí, el Structural Mechanic Application JSON, yo no lo había leído no lo había visto hasta ahora. Y está ligado al proceso de compilación. Y los readmes ya los habíamos visto antes y son archivos de información, ¿de acuerdo? Que dan información sobre la aplicación en particular en la que estás trabajando en ese momento. Y los otros archivos son archivos de declaración, de registro. Registras variables, registras condiciones, registras leyes constitutivas, etc. Lo que tengas por aquí y lo quieres anexar con el funcionamiento de la aplicación, tienes que registrarlo aquí. No vale solo con generar un archivo y ya está, el código no lo va a reconocer. Con la gente de un archivo tienes que linkarlo. Pues ese link se hace desde estos archivos, ¿vale? Una cosa que quería comentar, porque el otro día me preguntabais, ¿cómo sé qué aplicaciones tengo que compilar cómo puedo conocer las dependencias entre aplicaciones? Bueno, pues justamente en estos archivos, dependiendo si son más viejos o más nuevas las aplicaciones, o si hay alguien que lo haya cambiado de sitio o no, vais a encontrar o bien en el JSON o bien en el CMake-list un apartado que pone dependencies. Voy a abrirlo aquí. Aquí no está. Y aquí dice que solo depende de Kratos. Es una aplicación padre y entonces no tiene dependencias, ¿vale? Por sí misma ya funciona. Si abriese alguna que sea, por ejemplo, ¿dónde está? El FSI. Aquí. No, esto no. Aquí. Vale. En la aplicación de interacción fluido-estructura, en el archivo de JSON, tenéis una lista de dependencias, ¿no? Tenéis Kratos, tenéis la Structural Mechanic Application porque tiene parte de sólidos, tenéis la Fluid Dynamics Application porque tiene dependencia de la parte de fluidos, tenéis la Kratos Mesh Moving Application porque tiene dependencia, la necesita de un algoritmo que mueva la malla, y tenéis dependencia de la Kratos Mapping Application. Entonces, sabiendo esto, cuando hagáis la compilación, si tratáis de solo compilar la FSI, os va a dar error, porque tiene dependencias. No sé si os va a sacar un mensaje de, oye, estás tratando de compilar esta aplicación y depende de esta y esta. Si no es el caso, ya venís aquí y sabéis cuáles tenéis que poner. Vale. Seguimos. Esto está bien. Vale. Vale. Entonces,
hemos visto ya cuál es la estructura básica y qué elementos están dentro de las carpetas de aplicaciones. Con esta información ya podemos pensar en crear nuestra propia aplicación. Vale. ¿Cómo se genera una aplicación? Pues por suerte para toda la comunidad de Kratos no hay que hacer nada. Hay que irse a un archivito y ejecutarlo. No hay que hacer nada más. Y está explicado esto en la wiki de Kratos. Entonces, vamos a abrir la wiki. En el GitHub, aquí abajo, hay un apartado que pone cómo hacer cosas. Y el primero de todos es cómo crear una aplicación. Pues le dais aquí y alguien ha tenido el detalle de contar cómo se crea una aplicación. Entonces, básicamente lo describe al detalle, ¿de acuerdo? Pero, como dice aquí, para los que no tengan tiempo para leer y quieran ir a la acción directamente, pues les dicen lo que tienen que hacer. Hay que ejecutar este archivito que pone createapplication.py. ¿Vale? Este está dentro de la carpeta Kratos, Python Scripts, Application Generator. Es decir, Kratos, Python Scripts, Application Generator. Entonces, este archivo de aquí hay que lanzarlo con Kratos. Como ya habíamos visto la semana pasada. Y si le doy me va a dar error. Me va a dar error porque en el GitHub me avisa que para poder lanzarlo necesito definir también el nombre de la aplicación. Además en camel case. Voy a poner new application. Contains the removing. Vale. Entonces aquí, si me voy a aplicaciones, me tendría que haber generado una aplicación que se llame New Test Application. ¿Vale? Le ha cambiado el orden porque no puede estar contenido el nombre de aplicación dentro del mismo. Bueno. Y dentro ya me ha generado los archivos correspondientes como para poder empezar a trabajar. ¿Vale? Además pone también cómo se borran las aplicaciones. Igual que está el de crear aplicaciones, está el de borrar aplicaciones. Vuelves a ejecutar el script y te lo borra solito. ¿Vale? No hay que hacer nada más. Para que quiera entender en más detalle cómo funciona esto, pues tenéis aquí en el post de How To, está descrito. ¿Vale? Pero bueno, ya de esta forma, si alguien se quiere poner directamente con su propia aplicación y no depender de otras, o depender de otras, pero estableciendo vínculos sin necesidad de escribir en el mismo sitio donde lo está haciendo otra persona. Pues lo puedo hacer. Luego hay un detalle. Como habéis visto, especificaba que tiene que ser camel case. Y esto viene bastante bien que lo ponga porque, claro, Kratos tiene que ser bastante cuidadoso con los estilos. Si se quiere conseguir que el código crezca de manera consistente, establece criterios de estilo bastante rígidos. Y la mayoría de pull requests, además de entrar a valorar si tu código funciona o no funciona, que será, por supuesto, que va a funcionar, miran mucho el estilo. ¿Vale? Entonces, cuando os pongáis a programar, claro, yo aquí os puedo dar una disertación de cuándo utilizar camel case, cuándo utilizar snake case. ¿Vale? Lo mejor es, fíjate en un ejemplo. ¿Vale? Es lo más que os puedo decir. En general, cuando estás trabajando dentro de la... Si la variable creada no entra en referencia, va a ser snake case, y cuando la variable entra en referencia va a ser camel case. ¿Vale? Cuando la variable se trata de variable miembro, se empieza con una M minúscula. Cuando la variable entra en referencia, empieza con una R minúscula. ¿Vale? Hay detallitos. Lo digo para que lo tengáis en cuenta. En la mayoría de casos suele desquiciar bastante que tu primer pull request
más que entrar a valorar si tu contribución es buena o mala, se dediquen a cambiarlo entero porque no está según los criterios de Kratos, ¿vale? Pero bueno, sepáis qué pasa. Y que no es algo a título personal, no es que nadie os tenga particular en quina, es algo general. ¿Vale? Entonces, pasamos de las aplicaciones a las leyes constitutivas. ¿Cómo se crea una ley constitutiva como las que estaban puestas dentro de la Custom Constitutive, en la carpeta de Custom Constitutive? En realidad, lo que yo os voy a contar ahora no es algo generalizable a todas las leyes constitutivas, sino es en particular el modo de trabajo que tenemos nosotros dentro de la Constitutive Law Application, ¿vale? Porque no todas las leyes constitutivas de todas las aplicaciones requieren de los mismos elementos. Nosotros, para la parte de sólidos, en general trabajamos con estos dos elementos, este y este. Estos dos elementos de aquí describen la ley en sí misma, ¿vale? Las extensiones .h y .cpp son las extensiones bases de C++, ¿vale? En el .h estamos declarando la clase correspondiente a la ley constitutiva en cuestión y además declaramos los métodos, ¿vale? Pero no los definimos, es decir, no rellenamos la información del método, únicamente decimos cálculo de la tensión equivalente y depende de estos parámetros y va a sacar como resultado un W, pero no decimos en qué consiste el cálculo de la tensión equivalente. Este rellenado de la información se hace dentro del CPP. Entonces, cuando alguien quiere ir a mirar el código, en realidad, normalmente no se va al .h, porque el .h solo hay definiciones, no hay nada más. La parte interesante está en el CPP, ¿vale? Pero siempre son un dúo de archivitos. Luego tenemos el archivo de integrador, que lo utilizamos para destinar allí toda la información relativa a integrador de la tensión. ¿Por qué es así? Hay modelos constitutivos en realidad que comparten el integrador. Por ejemplo, la fatiga de alto número de ciclos en realidad es una variación de la ley constitutiva del año de Cachano, ¿vale? Entonces, lo que yo hago es modificar la parte superficial. Es decir, modifico el criterio de yield, modifico información final que quiero guardarme, como por ejemplo las tensiones que definen el ciclo, cosas de este estilo. Pero el cálculo grande, que es la de integración de la tensión, eso no está dentro de, digamos, sí es compartido entre el daño y la fatiga de alto número. Entonces, ¿para qué voy a duplicar la información? Lo que hago es generar un archivo que se llama integrador, al cual le entran tensiones predictoras y le salen tensiones integradas, ¿vale? Es decir, se encarga de hacer la parte de integración de la tensión, de relajar las tensiones en el caso que sea necesario, o de calcular tensiones integradas a partir de tensiones predictoras. Y luego tenemos otros archivos que son los de superficies de fluencia y de potencial plástico, ¿vale? De nuevo, no definimos las leyes constitutivas cada una con su superficie de fluencia, sino que cada ley constitutiva puede llamar a la superficie de fluencia que le interese, ¿de acuerdo? Es la forma más óptima que hemos encontrado de hacer este trabajo. Entonces, que necesito calcular la tensión equivalente, que es el valor que utilizamos para saber si estamos dentro o fuera de la superficie de fluencia, pues la ley constitutiva, CPP, hace calculate equivalent stress yield surface. Entonces, yield surface viene el template, le decía que era von Mises, entonces se va a la superficie de fluencia de von Mises y llama al método de cálculo de la tensión equivalente. Estoy utilizando Dimser. Nada, que creo que la idea es que en vez de ser una rutina compacta son librerías. Sí, son módulos, y cada uno se va llamando. Son librerías en el sentido antiguo, ¿no? Sí, sí, sí. Necesito encontrarme conmigo mismo. Sí. Vale. Pero sí, es más o menos esa la idea. Eso tiene un problema y por eso tuvimos que hacer la mudanza. Esto de aquí son los archivos. Ahora voy aquí. Este de aquí es el problema. Y es que
aunque esto suena bonito, pero igualmente en algún sitio tiene que estar declarado todo el listado que define daño isótropo con von Mises. Bueno, von Mises solo va a utilizar la superficie de influencia, pero no va a utilizar el potencial plástico. Pero plasticidad isótropa, von Mises, mol Coulomb, porque es no asociado. Plasticidad isótropa, von Mises. Plasticidad isótropa, mol Coulomb, von Mises. Plasticidad isótropa, Rankine. Todo el listado de información que está aquí. Entonces aquí nos llega a hacer eso. Generic small strain isotropic plasticity, generic constitutive law integrator plasticity, porque está llamando al integrador de la plasticidad, von Mises yield surface, von Mises plastic potential 6, porque es el caso 3. Lo mismo está para el 2D, o sea, la misma lista con todas las permutaciones posibles para el caso, en lugar de un 6 hay un 3. ¿Vale? Claro, esta información, según donde la pongas, te va a decir, oye, pero estás ocupando la mitad del script solo para definir todas las posibles combinaciones. Es la manera más óptima que hemos encontrado. ¿Vale? Que vuestro modelo no está pensado para que funcione con la superficie de influencia tal, no la pones. Y si alguien le da por escribirla dentro de su cálculo, dice plasticidad von Mises, no está definida. Te va a decir, oye, yo no sé qué quieres hacer, pero esto no está definido. ¿Vale? Y no va a calcular nada. O sea que también está pensado para prueba de a ver qué pasa. Eso no funciona así. ¿Vale? Entonces, aquí lo que se pretende en esta diapositiva es mostrar cómo se crea una ley constructiva. Ya hemos visto los archivos que la conforman, ahora aquí se muestra cómo se crea. Evidentemente, lo que vamos a hacer es, aquí ya no hay una rutina de Python que te la genere automáticamente, ¿vale? Esto no está tan avanzado. Pero básicamente, como yo he comentado antes, los archivos vienen por parejas, ¿vale? Pues tenéis que hacer una pareja de archivos con el mismo nombre, cambiando la extensión .cpp y otro .h. Mi recomendación, para que funcione, si vuestra voluntad únicamente es crearla y que compile sin cambiarla, luego ya nos encargaremos de cambiarla, pero que compile, copiáis dos, los pegáis, les cambiáis el nombre, tendréis que cambiar dentro los nombres también, donde aparezca Associative Plastic Damage Model, si vuestro modelo se llama lo que sea, lo cambiáis, compiláis y todo bien. Y luego ya os preocupáis de modificar el código para hacer lo que os interese. Pero son dos problemas aparte. Primero, hacer que se haya registrado bien la ley constitutiva y la siguiente, que la ley constitutiva haga trabajo de los ingresos. Entonces, creáis los dos archivitos y luego hay que registrarla. El registro se hace en tres archivos dentro de la aplicación. ¿Os acordáis que antes he puesto una diapositiva donde se veían estos archivos de aquí? Bueno, pues hay que entrar a modificar estos archivos. ¿Vale? Si los vais comparando, tienen esa constitutive.application.h. Entonces se hace el include y luego se hace el registro. Básicamente le estáis diciendo qué archivo tiene que buscar y luego le estáis diciendo que tiene que hacer. Lo mismo con el CPP, cambia un poco la estructura, pero más o menos la idea es la misma. Y de hecho, esto que pone aquí, Small Strain Isotopic Plasticity 3D von Mises. Esta es la llamada que se hace desde el material JSON. Cuando después creemos el caso y vayamos a correr un casito de daño isótropo, tendremos que agarrar este string y lo pondremos donde por defecto Git nos estaba poniendo 3D Elastic Log. ¿De acuerdo? Entonces ya de esa forma el programa sabrá qué caso tiene el que queremos correr. ¿De acuerdo? No sé si me salido. .h, .cpp y el .cpp también, pero Python. Y con eso ya habéis creado la ley constitutiva, ¿vale? Creáis archivos y lo registráis. Esa es la idea. Siguiente paso. Ahora ya, una vez está registrada, nos preocupamos de rellenarla, ¿vale? Entonces, cuando abrís el archivo, este aquí es un CPP. En realidad es el CPP con conjuntos vacíos, o sea, sin definición. Lo que encontraríais en el .h también, ¿vale? Vais a encontrar
dos tipos de método. Uno de ellos, que es este de aquí, que son los principales y donde se hacen las operaciones de cálculo básicas, que son el Initialize Material Response, Calculate Material Response y Finalize Material Response. Y luego otro conjunto, ahora os explico eso, que son estos métodos de aquí que se llaman Hash, SetValue, GetValue y CalculateValue. Vale, empezamos por estos tres. Estos tres son métodos por los que el cálculo va a ir pasando en función del instante en el que se encuentre dentro del ciclo de la secuencia marcada por el step, en concreto de cálculo. En el initialize se inicializan algunas variables. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, utilizo el initialize dentro de la fatiga de alto número de ciclos del modelo unificado de fatiga para fijar de partida cuáles son las participaciones volumétricas con las que deben ir cada una de las respuestas constitutivas del modelo que estoy utilizando. ¿Vale? Ya lo contaré mejor de aquí a 2 semanas, porque básicamente es uno de los modelos que he hecho para eso. Que alguien al principio del cálculo necesita actualizar alguna variable antes de que se haga nada más. Aquí se hace Material Response. Esto, para el caso concreto de la Constitutive Law Application, la parte de leyes constitutivas, se está trabajando a nivel de punto de integración. Aquí el modelo no entiende nada ni de elementos, ni de modelo, ni de vecino, ni siquiera del resto de puntos de integración dentro del mismo elemento. Únicamente entiende de la información a nivel de punto de integración. ¿Vale? Nada más. Bien, entonces, esto es la parte de Initialize Material Response. El Calculate Material Response se va a encargar de hacer los cálculos relativos a integrar la tensión durante todo el proceso en el que no se encuentre la convergencia a nivel global del modelo. Entonces, converjo a nivel local, porque he entrado en daño, he tenido que pasar por un proceso no lineal, alcanzo convergencia, compruebo la convergencia global del modelo, no la encuentro. Vuelvo a entrar dentro del proceso de cálculo a nivel de punto de integración. Pues vuelvo a pasar con el cálculo de Material Response. De nuevo a hacer el mismo proceso. En todo este proceso de aquí no hay ningún guardado de variables. ¿De acuerdo? Todo lo que se hace es quedarte con la información justa e imprescindible. Pero como no es información convergida, ¿para qué me la voy a guardar? Entonces voy a pasar n veces hasta que haya alcanzado la convergencia global del modelo y una vez ya he convergido, antes de pasar al siguiente step, lo que hago es pasar por el Finalize. El Finalize Material Response es exactamente lo mismo que el cálculo de Material Response. ¿Vale? Va a hacer los mismos cálculos, solo que ahora sí me guardo la información. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues porque nos resulta más a nivel de costo computacional, nos resulta mejor pasar otra vez por el proceso de cálculo por punto de integración antes que guardarnos toda la información previa de los cálculos que no eran convergidos. ¿Vale? Esta es la filosofía que tenemos en Calculus. Entonces, va a aparecer código más o menos repetido, pero no lo es. La gran diferencia es que hace el guardado de las variables internas del programa. ¿Vale? Y estos son los tres métodos principales que van a fijar vuestro avance dentro del proceso de cálculo. Y estos hash, set, get y calculate van un poco en la línea del concepto modal de módulo que tiene Kratos. A priori, en cualquier momento, cualquiera le puede pedir algo a la ley constitutiva. ¿Vale? Entonces, la ley constitutiva tiene que saber si va con ella la pregunta que le están haciendo o no va con ella. Entonces, están incluidos estos métodos para decirle, oye, ¿me puedes pasar el tensor de tensiones? Y voy a decir, yo tengo el tensor de tensiones definido. Si está definido, te lo paso. ¿Vale? Si no está definido, digo, no va conmigo. Pregúntaselo a otro. ¿Vale? Esto es el hash. Y el get va a decir, te lo doy. Y el set es, esta variable que estás intentando guardar aquí, ¿a qué viene?
le están diciendo, guárdate la variable que se llama plastic dissipation. Y dice, vale, ¿con qué valor la tengo que guardar? Ah, la tengo que guardar con la variable miembro de la ley constitutiva que se llama el plastic dissipation. ¿Vale? Pero como no es secuencial, como no en cualquier momento se lo va a guardar, sino que a lo mejor se lo guarda al final del cálculo, pues tiene que hacerlo de esta forma, con estos métodos. Yo cuando estoy haciendo la estrategia de avance en el tiempo, después de que haya pasado por aquí ya y que haya convergido y se esté preguntando, ¿puedo avanzar más rápido? Viene a las leyes constitutivas y les dice, oye, si tienen definida la variable de número de ciclos locales, ¿me la puedes dar? Y entonces viene y dice, tú tienes, imaginaos un modelo grande, en el que parte del modelo está definido en base a un comportamiento de fatiga, parte con plasticidad, parte con daño. Entonces, los elementos que tienen daño van a decir, yo no tengo la variable definida de número de ciclos locales. Es decir, vale, pues conmigo no va la cosa. Pasa al siguiente elemento. Hasta que no encuentran los de fatiga, dicen, sí, nosotros la tenemos. Ten, aquí la tienes. ¿Vale? Esto se hace con estos métodos. Y el calculate va un poco por los mismos tiros. Cuando digo que al finalizar se guarda la información, quiere decir que se guarda la información justa y necesaria. Ahora bien, ¿a alguien después como proceso le interesaba sacar la variable que sea? Si tiene definido un cálculo en la ley y no se había guardado la variable, o sea, no puede hacerle el get value, sino que como no está guardada hay que recalcularla, pues llega al cálculo. Por ejemplo, esta aquí es calculate value de inexos de tensiones equivalentes. ¿Vale? En un modelo de daño plástico. Entonces, si os fijáis, yo os digo lo que está haciendo. Esta primera parte de aquí está definiendo las condiciones del cálculo. ¿Vale? Está diciendo, cuando te pregunten si quieres calcular el tensor constitutivo tangente, les dices que no. Que a ti lo que te interesa es calcularte las tensiones. ¿Vale? Es un flat que se pone aquí. Entonces dice, oye, vete al cálculo de material response, o sea, al loop aquel que se hacía tantas veces como fuese necesario. Vete allí y vuelve a pasar otra vez. Total, no va a hacer nada. Aunque pase por él 50 veces, no se está guardando nada de ese método. Entonces puede pasar por él las veces que quiera. Y cuando hayas pasado por él, ahora rescátame la variable de tensión, del vector de tensiones. Y cuando tengas la variable del vector de tensiones, vete a la superficie de influencia y utiliza el método de calcular tensiones equivalentes. ¿Vale? De este modo, en ningún momento se ha guardado ninguna información del vector de tensiones. Y cuando se necesita el vector de tensiones, lo que hago es llamar al cálculo de material response, pasar otra vez por allí, volver aquí y rescatar. Y resulta más barato que guardarte la información del vector de tensiones. Hay algunos que no están así. Si ves el calculate, pone, cuando es calculate, get value, porque sí se ha guardado la información. Entonces, en lugar de volverla a calcular, le dice, rescátala. Entonces, aquí nos hemos ido topando con estas variables que están en mayúscula, que son las variables internas. ¿Vale? Entonces, vamos a ver en qué consisten las variables internas dentro de datos. Hay de dos tipos. Unas que se requieren por el algoritmo y otras que se requieren por el usuario. Las variables internas que se requieren por el algoritmo son aquellas sin las cuales el caso no puede funcionar. Por ejemplo, si voy a correr daño, voy a necesitar saber cuál es el yield módulo, el módulo de elasticidad, voy a necesitar conocer cuál es la energía de fractura, cuál va a ser mi criterio de softening, si voy a hacerlo lineal, voy a hacerlo exponencial, qué forma va a tener el softening, el rebalancamiento. Si fuese plasticidad, necesitaría otros criterios. Si necesito calcular el tangente, le puedo establecer qué criterio de tangente voy a utilizar. Si estoy utilizando Moore-Coulomb, le puedo definir tensión de tracción diferente a la tensión de compresión. ¿Vale? Son variables que requiere el algoritmo. Estas variables, si está bien hecho la programación, si no las defines, el cálculo se va a quejar, porque va a intentar rescatar algo que no le estás aportando. ¿Vale? Entonces, esto es de la plasticidad isótropa. Al final del integrador, alguien programó esto, que son Kratos-Euler.
Estoy intentando rescatar, es un check, es un método que se llama check, que lo pasa antes de empezar. Vas a intentar rescatar tal variable y no está definida dentro del material JSON. Por ejemplo, la curva de Hagelin, de endurecimiento, la energía de captura, la tensión máxima cuando se utiliza una curva de endurecimiento concreta, etc. Y entonces, antes de empezar a correr nada, al usuario le va a llegar una alerta diciendo, oye, te has dejado esto, si quieres correrlo con esta ley constructiva, necesitas aportar esta información. ¿Vale? Y luego están las variables que requiere el usuario. ¿A qué me refiero? A mí, como postproceso, me gustaría ver para la plasticidad la disipación plástica. Bueno, pues la manera que hay, como hay que hacerlo es yendo al projectParameter.json y dentro de las variables que se obtienen como postproceso a nivel de punto de integración, escribir plastic dissipation en un formato concreto. ¿Cuál? El formato como esté declarada esa variable. ¿Vale? Que alguien le da por ponerle, sácame como postproceso el factor de reducción de la resistencia última de la fatiga. Y estáis calculando con plasticidad, el programa no se va a quejar. Lo que pasa es que os va a poner siempre la variable como cero, porque estáis pidiendo algo que no está definido dentro de la ley constructiva que estáis poniendo. Y si alguien le pide una variable que no está definida, porque se ha equivocado a la hora de escribirlo, la ha puesto en minúsculas y no en mayúsculas, ha dejado una letra, lo que sea, pues entonces sí que os va a salir un error diciendo, me está pidiendo esta variable y no está definida en ningún sitio. ¿Vale? Entonces, la gran pregunta que surge es, bueno, ¿qué variables están definidas en cada ley, ¿no? ¿Qué le puedo pedir a cada una? ¿Y cómo está escrito? Bueno, pues depende. Depende de lo que conozcáis de la ley y donde vayáis a mirar. Porque no toda la información está contenida en el mismo sitio. Por lo general, las leyes constitutivas no lineales están escritas en base a otras leyes. ¿Vale? Tienen dependencia con otras. Os pongo un caso. La fatiga no está construida sobre la nada, sino que depende del daño. Entonces, hay muchos casos en que al terminar estos hash, get, calculate, set, pone, y si no, base type. O sea, vete a la clase base, ¿vale? A la clase de la que dependes. Entonces, si alguien se viene aquí a la ley en concreto y dice, está aquí la fatiga. Yo le quiero pedir el daño y es que no está, y estoy donde tiene que estar, donde tendría que estar porque es una variable de tipo double y es que la fatiga calcula el daño. ¿Por qué no está puesta aquí? Bueno, porque la fatiga, como depende de la ley constitutiva de daño, no la está guardando de nuevo dentro de la ley de fatiga. La está guardando en la clase padre, que es la de daño. Entonces, si os vais al daño, sí que veréis ahí. Pero es que en la de daño no está el vector de tensiones ante Cauchy. ¿Y por qué no está aquí? Bueno, pues porque ese vector, como la ley de daño depende de la elástica, pues se está guardando dentro de la elástica. ¿Vale? O sea que no solo basta con, no es suficiente con ir a la ley con la que estéis trabajando en ese momento, sino que también es posible que estén guardadas dentro de la parte. ¿Vale? Creo que esto es un poco compartido con el resto de código, ¿no? Pero bueno, por si os sé sitio. Estos métodos, por lo general, están en el CPP al final de todo. ¿Vale? Una vez ya termina la definición de toda la ley constructiva, vienen el hash, el set, el get y el cálculo. Y ahí podéis ver esta información. Aparte de eso, si a vosotros os da por registrar una nueva variable, surge la pregunta de, bueno, ¿cómo lo hago, no? Pues igual que pasaba con las leyes constructivas, hay que registrarlas. Y se registran de nuevo en los mismos archivos, de hecho alguno más, que los que habíamos utilizado anteriormente para registrar la ley constructiva. ¿Vale? Dependiendo del archivo, pues tiene una estructura un poco diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienes que definir la aplicación en la que te encuentras, el tipo de variable que estás definiendo y el nombre de la variable. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que este archivo está dentro de la Constitutive Law Application. Hay algunas variables que no están dentro de este archivo, sino que son de la padre, que puede ser la estructura,
del core, que es Kratos, ¿vale? Kratos también tiene variables base que son compartidas por todas las aplicaciones. Entonces no tiene sentido que cada aplicación se registre su propia variable, la misma variable una y otra vez cuando la va a utilizar. Perdón, esto es como un combo, ¿no? Porque Optional está disponible en cualquier parte del programa. Sí, no. Si está en la base. Si está en la base, sí. Si no está en la base, no. Por ejemplo, eso ralentiza el código, porque por comodidad la puedes crear en la base y ya estás curado, ¿no? Sí, pero entonces estás arrastrando con la del resto de aplicaciones. Claro. O sea, si Kratos tiene 40 o 20 o 30 aplicaciones, claro, no le sirve a ella, ¿no? De hecho, claro, y dependiendo, fíjate, yo cuando declaré la variable de número de ciclos, la puse en la aplicación de leyes constitutivas. De hecho, estaba en la estructural y luego la moví a las aplicaciones de leyes constitutivas. Y me dijeron que no, porque había otra gente que estaba utilizando el contador de número de ciclos para otra cosa. Entonces no podía llevármela a un sitio tan particular, porque si me la llevaba y no estás compilando la aplicación de leyes constitutivas, para ti no existe. No. Pero si el de fluidos a lo mejor no cuenta ciclos en su vida. Entonces, ¿para qué necesita estas? Mira, os enseño cómo es un archivo de variables, para que veáis cómo es el de aplicaciones constitutivas. Para ver... perdón, que no tengo abierto la carpeta. Y todo lo que es CPP está programado en C++. Sí. Mira, esta de aquí es la carpeta de variables del core. ¿Vale? Y esta de aquí es una de las carpetas de variables de la aplicación de leyes constitutivas. Ahora cuando la cargue. Vale. Esto es lo que habíamos visto antes, ¿no? Lo de la definición de las leyes. Y me parece que está abajo. No. No, aquí no está. Sí, sí. Mira, esto es registro de leyes constitutivas y aquí están variables. Estos de aquí son variables definidas para las leyes constitutivas. Claro, si alguien no la va a utilizar, pues se ahorra de tener que lidiar con todo esto. ¿Vale? Sí. Claro, hay que ser consistente porque si alguien luego la necesita hay que enterarse de que no haya duplicidades y esto, ¿no? Pero claro, pasar por argumentos, sí. Mucho más. Tienes que definirla en varios sitios porque Python se tiene que enterar de que también la está registrando. Entonces, al utilizar el doble lenguaje, hay veces que se duplica cierta información, ¿no? Pero bueno, es necesario. Claro, si alguien no está haciendo pruebas, por ejemplo, en su código y no le sale a cuenta tener que registrar una variable, agarráis una que no se esté utilizando en vuestra ley constitutiva en cuestión, le cambiáis lo que se tiene que guardar y ya está. Y os ahorráis tener que registrarla. Pero bueno, que el registro de variables no es un problema. Se miran bastante también qué variables registras, porque no debes generar variables nuevas si la información que vas a utilizar no te sirve de nada. ¿Vale? Digamos que cuantas menos cosas guardes en Kratos, mejor. Y esto es el registro de variables. Entonces tenéis que ir a estos 4 archivitos, registrar la variable con el mismo nombre y listo. Vale. Ahora, esta parte es la que muestra un poco las posibilidades que ofrece la aplicación de leyes constitutivas a nivel de cálculo constitutivo. ¿De acuerdo? Lógicamente, la aplicación de leyes constitutivas por sí sola no hace nada. Hay que ponerla con la estructura. Elasticidad, pequeñas deformaciones, grandes deformaciones, con algunos criterios varios, con sus variantes.
daño. Si ves alguna referencia que no es correcta, me lo dices, Sergio, pero luego lo cambio. Este es el archiconocido paper de Oliver, Sí, pero es sí, un... porque en el lado. Sí, aquí estás tú, sí. Pero es un paper de congreso, o sea, tiene no sé cuántas citas y es un paper de congreso, no está publicado en ningún congreso. Daño ortótropo de Miguel, de más de menos. Este de aquí, Barbat, no es Barbat padre, es Barbat hijo. Es el trabajo que ha estado haciendo en su tesis. ¿Vale? De hecho, creo que no le dan tanta importancia al daño ortótropo, sino más bien a la formulación del elemento mixto que utiliza. Pero bueno, está descrito el daño ortótropo que se ha utilizado para programar el daño ortótropo de grados. De más de menos, de febrero también, es el que está puesto, la fatiga de alto número. Está puesto aquí el paper de la estrategia de avance de Lucía, que es no el último, el penúltimo paper que tenemos publicado con referencia a este modelo. Pero el modelo original en su formato más o menos actual es el del 2005 de Sergio con Salomón. Sí. Plasticidad, isótropa cinemática, pequeñas grandes deformaciones. No sé si es la mejor referencia, el libro de dinámica no lineal. Y estos de aquí son los modelos de Souza, el libro de Souza, porque Alejandro la estuvo reprogramando para grandes deformaciones en el formato logarítmico, ¿verdad? Daño plástico, está el modelo de Viviana, que luego Lucía utilizó para hacer la fatiga de bajo número de ciclos. Está un poco deprecated, ahora vamos a decir. Y utilizamos ahora este otro modelo, que es una variación energética del modelo de Bull-Cervera. ¿Vale? Está un paper por salir ahora. Y hay otro modelo más que presentaré aquí a 2 semanas, que está basado en la teoría de mezclas, que también es un modelo de plástico. Pero bueno, eso ya lo sé. Modelos dependientes del tiempo. Cuando no hay mucho detalle, es porque Kratos no tenía nada a nivel constitutivo no lineal. Entonces lo que hizo Alejandro básicamente fue llevarse todo lo que es LCD a Kratos. Entonces, las leyes básicas son tal cual estaban en PLC. El mismo formato, la misma filosofía que hay detrás, solo cambia la estética. ¿De acuerdo? Pero los criterios son idénticos. Entonces, el modelo de Maxwell generalizado que está en el libro de dinámica no lineal de Kelvin, y la viscoplasticidad está en Kratos también, en el mismo formato en el que se encontraba en PLC. Compuestos, la anisotropía, teoría de mezclas y el serie paralelo. He puesto esto porque son los últimos papers que tenemos publicados con compuestos. El modelo original de serie paralelo está en la tesis de Fernando Rastelli. ¿Vale? Y la anisotropía he puesto no sé si es el adecuado, Sergio. ¿Sí? Esto con respecto a leyes constitutivas. En realidad hay más, porque hay distintas líneas de trabajo. Hay una gente de Alemania que también está programando leyes constitutivas, su formato es ligeramente distinto al que utilizamos nosotros, y hay otra persona que trabaja en el grupo de Xavier, que es Marcelo Rasky, que también está programando. Entonces, veréis dentro de la carpeta de leyes constitutivas que pone plasticidad, Small Strain Isotropic Plasticity.cbp.h. Esta es la nuestra, y pone Generic Plasticity J2. Este es Marcelo Rasky. De hecho, si abrís cualquier archivo de estos, luego arriba del todo tenemos el detalle de poner autor, main contributor y luego colaboración o algo así. Cuando pone Marcelo es la otra parte, cuando pone Alejandro, que en general están todas, o aparezco yo o aparece Lucía, pues es nuestra forma de trabajo y son en la línea de trabajo de la que se han aparecido. Entonces quizás eso es más cómodo de tiempo. Funciones de fluencia y potencial plástico. Pues Rankine, 3 Mises, Lupercal, el mórculo modificado y Simon-Yu, que me parece que esto no está en PLC. Alejandro lo programó hace... ¿Cuál? El Simon-Yu. No estaba, ¿verdad? Alejandro lo puso hace poco. El resto está en el mismo formato que estaban en PLC. Sí, está en el mismo formato. También
haciendo la distinción entre casos como el Moore Coulomb, permitiendo diferentes valores de tensión, de tracción y de compresión. O sea, es la misma filosofía que me gustaba al principio. Y ahora es lo que comentaba al principio, que había dos opciones. O que yo vaya modelo por modelo y corra un caso, o bien, que es la opción alternativa que he tomado, es utilizando estas leyes constitutivas, cuáles son los resultados que hemos ido obteniendo a lo largo de los años. Entonces, aquí hay material que no está hecho con Kratos, está hecho con PLC. De hecho, esto de aquí es PLC. ¿Vale? Ahora bien, esto mismo se puede hacer perfectamente en Kratos, no hay ningún problema. ¿Vale? Esto de aquí es trabajo que hizo Lucía para su tesis. Es un paper que publicó en 2015, cuando defendió, en el que presentaba la estrategia de avance programada en PLC. La estrategia de avance ya está en Kratos, cambia la filosofía, bueno, ya os contaré un poco de 2 semanas cuáles son los cambios más importantes, pero esto mismo se puede hacer en Kratos, no hay problema. Este de aquí es el mismo paper aplicado, digamos, está aquí la presentación de la formulación, lo que puedo hacer, ¿no? La estrategia de avance, ir dando saltos, en lugar de hacer todos los ciclos, ir dando saltos y ahorrarte tiempo computacional, porque esto son 6 a las 7 ciclos, donde cada ciclo, por lo general, se describe en 12 puntos, ¿vale? 12 steps. A partir de aquí, el régimen no lineal, pues no se da cuenta. ¿Vale? Entonces se refiere a la estrategia de avance y es lo que se presenta. Esto aquí es aplicándola a una probeta de metal. ¿De acuerdo? Está toda la información está en el paper. Luego este de aquí es un paper que publicaron también con desarrollos de la tesis de Lucía, que se centró, aunque hizo desarrollos en la parte de High Cycle Fatigue, pero centró bastante la atención, donde tiene modelos más grandes es la parte de Ultra Low Cycle Fatigue y algo de Low Cycle Fatigue. ¿Vale? Entonces, básicamente es plasticidad cinemática, con un contador de número de ciclos, poniendo una nueva ley de reblandecimiento hecha a partir de una función polinómica y luego endurecimiento polinómico y reblandecimiento exponencial, ¿vale? Es lo que llaman aproximar plasticidad. Y aquí tenéis los resultados de los ciclos de histérisis con este modelo. Esto de aquí es de otro paper también con el mismo modelo, pero ahora aplicado en lugar de a probetas a geometrías más grandes. Material que está también en la tesis de Lucía, bueno, son cañerías y conos. Esto de aquí ya es no fatiga, sino compuestos. Aquí ya empezó Alejandro, esto en 2018, ya llevaba unos meses, en fin. Es el primer trabajo, la primera publicación que se hizo relativa a los trabajos con las contenciones, donde poníamos en marcha la parte de postesado. Entonces hay un par de vigas con tendones curvos por dentro, a las cuales se le aplica el pretensado. Y aquí, aparte del efecto exclusivo del pretensado, también hay relajación. ¿De acuerdo? O sea, el pretensado no es elástico, sino que lleva un modelo viscoelástico de más. Mismo paper, geometrías más grandes, más tendones, más no linearidades. Mismo paper, una de las cúpulas en la que estábamos trabajando. Creo que luego no hay otra, no está la misma estructura, es otra estructura. Pero bueno, esta es una de las competiciones con las que estamos trabajando. Resultados con la tecnología, los tendones descritos uno por uno, información por elemento componente, información por compuesto, desplazamientos, tensiones, daños que los hubiese. Esto de aquí es otro paper que publicó Lucía con fatiga de alto número de ciclos, ahora en compuestos. Es un GFRP, o sea, de fibra de vidrio, ¿de acuerdo? Tecnología de fatiga de alto número de ciclos aplicado a los materiales componentes. Y de nuevo con la estrategia de avance.
Este de aquí es el primer paper en el que yo participé ya, de 2020. Y esto es un trabajo que estuvimos haciendo con una contención que realmente no es una contención, es una maqueta de contención. Es una escala, un edificio escala 1:3 de una contención real que está en Francia, al cual tuvimos acceso a participar en un benchmark. Y básicamente consistía en la construcción de la estructura, aplicar el sistema de pretensado, que en este caso está inyectado, dejar pasar el tiempo a la vez que se hacen unas pruebas de presión en las que se deja de aplicar temperatura, que se estaba poniendo temperatura interna, se aplica presión interna, se descarga, se deja pasar tiempo, se aplica presión interna, se descarga, y así está 4 veces. Vale. Cuando nosotros llegamos, me parece que habían hecho estas dos y teníamos que hacer predicciones para estas dos de aquí. Muy bien, seguimos ellos. Y además, como teníamos, que éramos el único grupo que tenía tecnología para separar evoluciones por componentes, podíamos sacar curvas de este estilo. Esto de aquí es evolución de estado tensional de los tendones a lo largo de su vida. ¿Vale? Aquí solo está puesto para el marco temporal de los 3 años que duran las pruebas estas de presión interna. Pero luego lo dejamos funcionando hasta los 40 años, que es el tiempo habitual con el que trabajamos con las contenciones. Bueno, aquí tenéis el modelo con las complejidades geométricas y constitutivas que pueda presentar, ¿no? Esto aquí es estado de degradación en la cúpula y en el cilindro para una de las cargas estas de presión interna. ¿Vale? Eso aquí es el siguiente paper que publicamos con una contención, en este caso real. La contención no es así, no tiene huecos. Es una visión artística de la contención para que se vean un poco todos los elementos, ¿no? Aperturas, contrafuertes, sistema de pretensado con las distintas geometrías de los tendones, las dos familias de tendones. Y en este caso, lo que hacíamos era aplicar presión de fallo. Es decir, dejábamos que pasasen 40 años después del cesado original de la contención y una vez pasan los 40 años se aplica presión interna hasta que resulta el colapso de la estructura. Colapso no que se desmorone, sino siguiendo algunos criterios de deformación de los materiales componentes definimos cuando rompe la estructura. Este es el estado de daño cuando se alcanza uno de esos criterios. En la zona del cilindro, la cúpula está por su cuenta. Esto aquí es un paper que publiqué, bueno, está publicado en 2022, que corresponde a estudios de fatiga en estructuras más grandes que las que estábamos viendo hasta ahora. Esto es Kratos. Miramos procesos de fatiga en las cabezas de los rieles, en una vía recta y en un cruce. ¿De acuerdo? Es una punta de cruce tipo. Entonces, simulamos cuáles son las cargas que se producen por el paso de los trenes, lo pasábamos a imposición de desplazamientos, aplicábamos las cargas y mirábamos qué tipo de rotura se producía y se correspondía con la degradación observada a nivel de cabeza de raíz. Esto aquí es la progresión de rotura por fatiga de una probeta hecha con uno de los materiales con el que se fabrica la cabeza del riel. Y este es el resultado de degradación. Pero no simulamos el paso del tren, lo aplicamos en la región más crítica. Pero es el estado de daño al pasar, ¿cuánto eran? 2 millones de ciclos de pasos de ruedas, ¿no? Es un efecto muy localizado. Bueno, tenéis la información en el paper, no me voy a extender con esto. Degradación muy localizada. Y bueno, interesaría ver cómo la degradación a lo largo del eje longitudinal, pero necesitaríamos simular realmente el paso del tren. Esto de aquí es un paper que todavía está por salir, que está en revisión desde hace un año casi. Se lo están tomando con calma. Este es el modelo de daño plástico asociado que ponía antes
que tenemos como este tipo de datos. ¿Vale? Este paper presenta el modelo de daño plástico con las alteraciones con respecto al esquema original de Miguel de U. Distinción entre estados de daño, tracción, compresión, o sea, modelo de daño plástico de más de menos, con concepto energético. Esta es la variación con respecto al modelo de CB. La descripción del modelo en términos energéticos en base a una variable de disipación de daño plástico. Y también Alejandro aprovechó para poner en ArcLength, que no es novedad, pero lo pusimos en Kratos a raíz de este paper. Esto aquí es para mostrar cómo funciona la distinción entre degradación, tracción, compresión. Primero degrada, recupera la rigidez y luego daña la compresión. ¿Vale? Y esto aquí es la evolución de las variables internas. En realidad solo hay una variable interna que es la total dissipation. El otro es un intento que tenemos nosotros para medir evoluciones de plasticidad y de daño. ¿Vale? Pero el modelo solo trabaja con capa P, no con capa P ni capa. Esto de aquí es el mismo modelo para un elemento con distintas curvas de relanguecimiento. Curva exponencial, curva parabólica, con relanguecimiento directo, endurecimiento más relanguecimiento, y ver cómo va acumulando, cómo va variando la acumulación de daño y plasticidad. Esto aquí es un caso más grande, una liga, un caso de flexión de 3 puntos, y cómo varía la reacción versus la apertura de la fisura externa. Esto aquí es otro caso más que está en el paper para ver roturas de modo mixto. ¿Vale? Eso es el resultado de nuestro estudio. Esto es lo que obtenían Gabriel Barbat con su modelo de daño y formulación en elementos mixtos, y el otro es el resultado que obtiene Alejandro en su tesis con Fender, o sea, formulación en elementos discretos, finitos y discretos. Vale, y esto es más o menos lo que tenemos hasta ahora, dentro de leyes constitutivas. Hay más cosas por salir, ¿vale? Pero creo que con esto os hacéis un poco una idea. Y ahora viene el punto que yo había dicho al principio de más cosas. Porque la semana pasada habían quedado algunas cosas en el aire y luego quería terminar dando un poco de visión general de lo que habíamos hecho, corriendo un casito con un modelo de daño. Lo que había quedado la semana pasada por ver es cómo se instala Paradiso. Entonces, de nuevo, la guía que hay puesta es bastante autoexplicativa. Esto aquí es un archivo que está en la carpeta de aplicaciones, Linear Solver Application y de README. Y se definen cuáles son los distintos solvers que hay disponibles para utilizar la Linear Solver Application, cuáles de ellos no tienen dependencia de nada, si podéis utilizarlo directamente, y cuáles requieren de una librería de Intel para poder utilizarse. Entre ellos está Paradiso. ¿De acuerdo? Entonces, lo que debéis hacer es instalar esa librería y volver a compilar el código. ¿Cómo? Pues un poquito más abajo se describe. Entonces, básicamente hay que generar un archivo que se llame MKL, ¿vale? Con esta información. Cuando generáis el configure.bat, había un flag que pone MKL off. Cuando ponéis en on, y en la misma carpeta del configure, generáis un archivo que se llama mkl.bat con esta línea de aquí. Perdón, sí. Para compilar con Paradiso hay que tener la licencia de Paradiso. No. Solo te descargas la librería esta de Intel y listo. No necesitas ningún servicio, ninguna licencia extra. No. Sí. Y puedes utilizarlo directamente. Yo, de hecho, ahora después ya veréis que el caso que vamos a correr ya es con Paradiso. Entonces, perdón, antes de ir aquí, tenéis que descargar esto. ¿Vale? Es lo primero que indica. Cuando descarguéis, no tenéis que descargar uno que pone
descargar exclusivamente la librería MKR, sino decirle que descargue con el entorno, ¿vale? Porque el entorno ese lleva también algunas librerías de Python que requieren el caso, ¿vale? Aquí, estas de aquí, esta está dentro de la carpeta de una carpeta de Python que descargas al instalar esta librería. Entonces, igual que habíamos hecho antes a la hora de compilar, esto es lo que he dicho, de ponerlo no, hay que incluir como variable de entorno algunas de estas direcciones, ¿vale? O bien copiáis, como dice aquí dentro del lib, estas librerías, o definís estas dos variables de entorno con dirección a la ubicación de esas librerías, ¿vale? Son dos, en total, dos ubicaciones. Luego os puedo mostrar, si queréis, qué aspecto tienen esas variables de entorno. Lo hacéis, le dais al configure.bat de nuevo, va a recompilar Kratos entero, o sea que va a tardar de nuevo las horas que le venga bien, y ya tendréis Pardiso disponible. Un matiz. Pardiso no funciona con Python 3.10, ni 3.9, ni 3.8. Hay que instalar Python 3.7. Es más, yo he pasado por la instalación porque no me acordaba, yo tenía 3.10, te va a compilar bien, no te va a dar ningún error, y cuando trates de correr un caso te va a decir, no sé, no encuentro unas librerías. Entonces, lo que está pasando es que hay un conflicto. No reconoce bien Python 3.9. Si vais a la carpeta de instalación del Pardiso, veréis que la carpeta del Python pone Python 3.9. No es indicativo de que con Python 3.9 vaya a funcionar, ¿vale? Hasta el 3.7 no funciona. Yo instalé 3.9, compilé, corrí el caso y seguía dando error. Tenéis que hacerlo con 3.7, ¿vale? Y ya lo tendréis disponible. A la pregunta, ¿vale? ¿Cómo le digo que corra con Pardiso? La respuesta es, lo va a hacer solo. Una vez esté compilado con el MKL, como Pardiso se convierte en vuestro solver más rápido, automáticamente lo va a poner. Si alguien le quiere indicar que lo haga, aquí debajo de esta parte del texto hay una pestañita que pone ¿y cómo llamo al solver? Les dice, en vuestro parameter.json, project-parameter.json, incluís esta línea y pone linear solver, dos puntos, y el solver que queréis utilizar, ¿vale? Y ya podréis utilizarlo. Que no se lo queréis indicar, lo va a hacer de manera automática porque es una... Y este es el último punto. Este punto es como una especie de resumen de qué es lo que hemos estado haciendo hasta ahora y vamos a hacer un caso entre todos. Entonces, aquí lo que se explica es, vale, yo quiero, está muy bien esto de cómo está estructurada una ley, de cómo se construye una aplicación, pero yo quiero correr un caso. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo guiarme y no encontrarme con problemas? Porque los va a haber. Bueno, pues lo que hemos visto hasta ahora ha sido, lo primero que tenéis que tener es una geometría de vuestro modelo, ¿no? O sea, unos archivos de input de Kratos. ¿Cómo se generan esos archivos? Pues o lo definís a mano o dependéis de algún software tipo Git. En el caso de tener disponible Git, si no queréis dibujar la geometría con Git, dibujáis con algún programa de tipo CAD y importáis la geometría, no hay ningún problema. Si queréis utilizar Git, que es lo que vamos a hacer ahora, pues generáis la geometría en Git, generáis los archivos de input en Git y se trata de modificarlos. ¿Cómo hay que modificarlos? Si os acordáis que me daba 4 archivos base, es material.json, project parameter, el name kratos.py y el MDPA. Por lo general, estos dos últimos, el name kratos y el MDPA, no hay que tocarlos porque uno va a lanzar el caso y el otro contiene la información geométrica, ¿vale? De los nodos, de grupos de condiciones de contorno. Y estos dos, el material.json define propiedades de material, vamos a tener que tocarlo para asignarle la ley constructiva que nos interese y incluirle las variables que le correspondan, y el project parameter nos va a servir para indicar cómo va a ser el caso concreto, cuánto va a durar, qué time step vamos a utilizar, qué criterio de tolerancia tenemos, qué solver queremos
imponer, cuántas iteraciones le permitimos, qué variables quiero rescatar con otros procesos, si quiero el VTK, si quiero el Git, etc. ¿Vale? Y entonces después le dais a calcular, recogéis el archivo postbin que devuelve el cálculo o el archivo VTK que devuelve el cálculo, lo abrís y miráis el resultado. ¿Vale? Entonces, esto es lo que voy a hacer ahora. Hacer un caso. ¿Vale? Hay preguntas. O sea, quiero atentos. Y lo quiero hacer porque, como decía, como no estáis familiarizados, entiendo, en general, con el entorno de Git, puede resultar problemático en algunos casos. Como dije en su momento, Git, al entrar, tiene el aspecto de un programa de tipo CAD. Entonces, va a tener herramientas de dibujo base y luego, y de generación de malla, y cuando quiera empezar a trabajar con el programa de cálculo que vaya a utilizar, me voy al Data, Problem Type y selecciono Kratos, en este caso. Y ya así empezaré a convertir información geométrica en información del algoritmo que voy a utilizar, del método de eventos finitos, por ejemplo, o del DEM, del que corresponda. Entonces, voy a hacer un elemento, ¿vale? Un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Entonces, aquí tenéis herramientas disponibles de geometrías básicas, no está el cubo, pero está un cuadrado. Quien no quiera utilizar esto y quiera utilizar el elemento línea, no hay ningún problema. Primer tip, como en AutoCAD, tenéis una línea de comandos que se puede utilizar. No tenéis por qué señalar dentro de la pantalla en blanco, ¿vale? Funciona como en AutoCAD, con coordenadas absolutas y relativas. Para diferenciar una de otra, ponéis una arroba, ¿vale? Coordenadas absolutas, sin arroba. Relativas, arroba. 0, 0, 0, pues el 0, 0, 0. 0, espacio 0, espacio 0. Ya tengo generado el primer punto. ¿Quiero generar el siguiente en el 1, 0, 0? Pues 1, 0, 0 y lo genero en el 1, 0, 0. ¿Que me he equivocado y he salido del entorno? Vuelvo a generar la línea, a la aplicación de línea, y tengo dos opciones aquí. Que esta es la primera triquiñuela que hay. El formato de puntero es doble en Git. Uno es la cruz y el otro es un cuadrado. Para hacer el cambio entre uno y otro hay que darle a control A, donde la A es minúscula. Si estáis en mayúscula no funciona, ¿vale? Git diferencia entre minúscula y mayúscula. Control A para hacer los cambios estos. El formato de cruz es formato de espacio, donde no me entero de los elementos preexistentes. Entonces, donde yo esté del espacio, marco en cualquier punto de la pantalla y va a asignar un punto. Si me acerco mucho a un nodo, lo más probable es que me diga, oye, estás muy cerca de un nodo. ¿Quieres juntarte a él o no quieres juntarte a él? Te lo pregunta porque no lo tiene claro. Y ya fijaos, cuando dice júntate, no te juntes, lo pone como una cruz. Y cuando te dice júntate, lo pone como un cuadrado, ¿vale? Eso es porque el cuadrado, a diferencia de la cruz, sí que es con referencia a objetos. Y solo funciona con referencia a objetos. Entonces, si yo estoy en el formato del cuadrado e intento hacer un punto por aquí, no lo hace, porque no tiene ningún elemento al que referenciarse. Sin embargo, si me pongo ligeramente cerca del nodo, lo va a interpretar como que quiero trabajar a partir de ese nodo y ya lo va a hacer. Si intento luego ir a cualquier otro punto del espacio, como sigo estando en el formato de referencia a objetos, me va a decir, no sé qué quieres, ¿vale? Segunda cosa importante, Git utiliza como herramienta de aceptación el escape, no el intro, no el botón derecho, el escape, ¿vale? Si os fijáis en la línea de comandos pone introducir puntos a definir línea, escape para salir, ¿vale? Os está indicando qué botón tenéis que utilizar para salir. De nuevo, si queréis borrar, aquí tenéis la herramienta, ¿no? Que solo quiero borrar líneas, le marco líneas. Que quiero borrar líneas y las entidades inferiores, tengo que seleccionar la casilla. Que quiero borrarlo todo, marco aquí All Type. Lo selecciono, da igual de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Esto sí que es independiente, es indistinto en Git. Para aceptar, escape y lo borro. Que quiero utilizar las herramientas predefinidas, el cuadrado, coordenada de una esquina, coordenada de la otra. Ya tengo definido un cuadrado. Los elementos en Git se diferencian por jerarquías, puntos, líneas, superficies, volúmenes. Para indicar cada uno de ellos lleva asignado un color.
puntos azul oscuro o negro, líneas azul oscuro, superficies rosita, volúmenes azul claro. ¿Vale? Se pueden cambiar los colores si queréis en configuraciones. Eso quiere decir que aquí he generado 4 puntos, 4 líneas y una superficie que la encierra. Este de aquí es un formato de visualización de Git. Hay otros. Aquí abajo donde pone render, si vais dando, vais pasando entre los distintos formatos de visión. ¿Vale? Según dónde estáis, os puede interesar más este modo de visión u otro. Voy muy rápido, pero como está grabado lo podéis ver después. Herramienta interesante. En lugar de ahora volver a hacer otras 5 superficies para encerrar el volumen y generar el volumen, lo que debéis hacer es hacer un offset, una traslación de la superficie que ya hemos generado. Este tipo de información está aquí en Utilities, Copy, ¿vale? Porque vais a copiar la información y no solo moverla. Entonces, ¿qué elemento quiero copiar? La superficie, que es el elemento más grande. ¿Qué desplazamiento le quiero aplicar? Quiero ir desde la coordenada 0, 0, 0. Como quiero moverlo en el eje Z1, pues ya está. Y además quiero que cuando te muevas hagas extrusión hacia volúmenes. Selecciono la superficie, le doy a escape para aceptar y me genera el volumen. ¿Vale? Si intentase borrar algún elemento con jerarquía dependiente de un elemento superior, véase un punto, en este caso, o una línea o una superficie, me va a decir no, porque depende de la jerarquía superior, que es el volumen. ¿De acuerdo? Aquí, estos elementos de aquí, de la izquierda, son generación de superficies, generación de volumen. ¿De acuerdo? Marcáis las superficies que encierran el volumen, le dais a escape, os genera el volumen. Marcáis las líneas que encierran la superficie, le dais a escape, os genera la superficie. Render normal, render flat y smooth, ¿vale? En función de lo que queráis. Ya he terminado con la generación de la geometría. Me voy a cargar el problem type. Kratos. Voy a seleccionar la estructural porque luego voy a trabajar con la Constitutive Law Application. ¿Vale? Entonces, requiero de un entorno de trabajo que sea reconocido por la Constitutive Law Application. Primero que defino, propiedades de material. Sólido, porque tengo un volumen. La ley constitutiva, si intentase desplegarlo, bueno, esto aquí es el tipo de elemento. Le voy a poner pequeños desplazamientos. Ley constitutiva tiene las que están dentro de la estructural. No hay nada que esté en la Constitutive Law Application, luego lo cambio. Le voy a dejar esto por defecto. Y las propiedades de material se las puedo dejar, si me interesa algo, se las cambio. Selecciono, me va a pedir que seleccione un volumen, ¿vale? Porque estoy dentro de elementos de tipo sólido. Me selecciona el volumen, que era el de azul clarito. Le doy a escape para aceptar. Le asigno el nombre que quiera, acero, material 1. Me ha generado el grupo aquí. Los grupos, esto cada vez que asigno una condición de contorno, propiedad de material, etcétera, se genera una lista aquí y tiene su correspondiente aquí, en grupos. ¿Vale? Los grupos son las entidades que se generan dentro del problem type de Kratos. Y puedo ver a qué se lo he asignado, dándole a los colorcitos de aquí. Sigo. Condiciones de contorno. Le voy a poner condiciones de contorno bloqueándole el desplazamiento en X a una de las caras. ¿Vale? Voy a poner un desplazamiento impuesto a toda una cara y la otra la voy a fijar, permitiendo la deformación por Poisson sin que introduzca tensiones. Entonces, a la componente X le pongo valor 0 y a la componente Y, Z le pongo que no le voy a definir condición de contorno. Selecciono la entidad sobre la cual voy a aplicar la condición de contorno, superficies, le doy a seleccionar y marco la superficie a la cual quiero aplicar la condición de contorno. Está aquí atrás. ¿Vale? Le pongo X, condición de contorno. Ahora le voy a fijar el desplazamiento en Y y en X, aunque el X no haría falta porque he restringido toda la superficie, pero el desplazamiento en Y a lo largo de una línea. ¿Vale? Voy a hacer que este marco de aquí, esta crucecita, sea los dos ejes con respecto a los cuales se va a ir deformando por efecto Poisson. Entonces, la línea esta de aquí la voy a fijar en Y y el resto va a estar libre. Marco la línea esta en cuestión. Le doy a escape para aceptar. Le pongo Y boundary condition. Acepto.
y lo mismo para el Z. En este caso es la I la que voy a decir que esté libre, not set. Marco la línea. Y ahora necesito imponer el desplazamiento impuesto a la otra cara. Le digo que la I y la Z nada de nada y a la I le voy a poner 1 milímetro. A la X, perdón. Marco la cara, le voy a aceptar y le digo impose displacement X. Pero es al mismo tiempo que estaba generando aquí los grupos, van apareciendo aquí, ¿no? Y los puedo ir viendo a ver sobre qué se han ido aplicando. Este aquí era el de la línea, aquí tenía el de la superficie, ¿vale? Los podéis ir visualizando. ¿Qué más necesito? En principio, habiendo aplicado las condiciones de contorno con un desplazamiento impuesto como carga externa y las propiedades de material, lo único que me queda es guardar, mallar y correr. ¿Vale? Voy a llamarlo ejemplo. La malla. Voy a mallarlo con un único elemento hexaédrico. Selecciono el tipo de elemento que quiero utilizar, marco los volúmenes que quiero mallar con este criterio de elemento finito, le doy a aceptar para confirmar la asignación. Vuelvo aquí y digo, le voy a asignar condiciones de mallado estructurada para tener control completo sobre la malla de elementos finitos que voy a generar. Voy a generar un criterio sobre el volumen y la cantidad de elementos que quiero asignar sobre la línea. ¿Vale? Entonces, marco el volumen sobre el cual quiero asignar un criterio, selecciono el volumen, le doy a aceptar y entro la cantidad de celdas, o sea, de divisiones que quiero aplicar sobre una línea. Como solo quiero un elemento, pues le voy a poner un 1. Y ahora me toca asignar a qué líneas quiero atribuirles este patrón. Si marco una línea, las que están condicionadas por ser malla estructurada se van a marcar automáticamente, por dependencia. ¿Vale? Entonces, marco solo las que requiero. Una vez están marcadas todas, le doy a aceptar. Me vuelvo a salir ahora, ¿cuántas divisiones quieres aplicar por línea? Yo ya he terminado, así que le vuelvo a dar a escape. Y ahora mallo. Para mallar, o bien control G, G minúscula, o bien venís a malla, le vais a generar malla. ¿Vale? La generación de malla por defecto salta con este mensajito y si no tenéis aplicado una condición de mallado, os va a utilizar esta condición de mallado aquí. Si le habéis asignado una condición de mallado sobre vuestro volumen, sobre vuestra geometría, entonces va a utilizar la condición de mallado que habéis definido vosotros. Como yo he definido una condición de mallado con solo un elemento, me genera esto. ¿Vale? Para hacer el cambio entre modo de malla y modo de geometría, tenéis que darle a este botoncito de aquí. ¿Vale? Lo mismo está en View, Mode, aquí. ¿Vale? Importante, si alguien dice, ay, ostras, que le he puesto mal la condición de contorno y se la cambia en el modo de malla y vuelve a mallar, esa condición se pierde. ¿Vale? Entonces, los cambios sobre la geometría, no sé que lo tengáis muy claro, que os interesa hacer cambios sobre la condición de malla. Ya lo tenéis, guardáis, Kratos, Write Calculation File, no run. ¿Vale? Si queréis correrlo, le podéis dar a correr, no hay ningún problema. Como está corriendo, yo no le he cambiado condiciones de paso de tiempo ni de tiempo de cálculo. Va a ser únicamente un step. Podéis ver el postproceso y lo que saca, desplazamientos, ¿vale? Para ver que lo haya hecho bien, el X, el Y, el Z y el estado tensional es uniforme en todo el elemento. ¿Vale? Como estaba previsto. Todo bien. Entonces, ahora toca la siguiente parte, que es venir aquí a la carpetita y modificar los dos archivos base. El material JSON y el project parameter. Del material JSON, como había dicho antes, lo que hay que hacer es cambiarle la ley constitutiva que estamos utilizando. Entonces, hay que ir a ver cómo está definida la ley constitutiva. Estaba en el ¿cómo se llama? Aplicación, Constitutive Law Application, y aquí uno que pone no sé si es este. No, este no es. A ver.
Vamos a buscar cómo están declaradas las leyes. Esto más. Esto. Vale. Entonces, agarramos el de daño. Por ejemplo, este de aquí de von Mises. Nos vamos al material JSON, lo sustituimos y esta ley ya va a calcular con la ley constitutiva. Este caso ya va a ser calculado con la ley constitutiva de daño. Entonces, si me diese ahora por tratar de correr el casito este, con Kratos, tiene que salir un mensaje de error. ¿Vale? Esto es por los warnings que os mostraba anteriormente que indicaban que te has dejado información. Ese mensaje está aquí. Está diciendo, te has dejado de indicar el softening type. ¿Vale? Eso quiere decir que aquí en la lista de variables, además de las que vienen por defecto, yo tendría que haber puesto softening type. Como yo sé cuáles son el listado de softening type que tiene, el 0 es lineal, el 1 es exponencial, etcétera, etcétera. Le voy a poner 1. Si trato de nuevo de correr, me va a decir no puedes. Necesito el yield stress tension. ¿Vale? De hecho, no es necesario el yield stress tension, necesita el yield stress. La tensión de yielding. Se la voy a poner en, pues no sé en cuánto tarda. De hecho, lo que voy a hacer es abrir el caso que tenía preparado. Va a ser más fácil. Le defino un valor de tensión umbral para que inicie el daño y luego le defino, si volviese a correr el caso, me diría, te has dejado la energía de fractura. Le defino la energía de fractura y ya está. Ahora ya puede correr. ¿Vale? Una vez está puesto esto, ya lo puede hacer sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Ahí, este no me he borrado. Vale, por Dios. Bueno. Gracias, correcto. ¿Qué pasa? Este caso solo tiene un paso, ¿vale? Está haciendo elástico igualmente. Todavía no ha llegado a la zona no lineal. Lo que tengo que hacer ahora es cambiarle las condiciones del caso. Le tengo que decir que en lugar de correr durante un segundo, dure 20. Y que en lugar de time step de 1, sea de 0,1. Y que en lugar de una tolerancia de tanto, tenga esto. Y que en lugar de hacer tantas iteraciones, haga esto otro. ¿Vale? ¿Y eso dónde se hace? Pues en lugar del material JSON, se tiene que hacer en el project parameter. ¿Vale? Lo que va a durar el caso, se lo indico aquí. En lugar de un segundo, le voy a decir que dure 10. En lugar de hacer steps de 1,1, le voy a decir que los haga de 0,2. El resto de cosas están bien. Le puedo definir aquí el echo level, que es la información en pantalla, en lugar de en 0, que es la mínima, que me dé algo más de información. El resto me va bien. Claro, si le dejo el desplazamiento impuesto como una constante, tampoco no va a hacer nada. Hay que definírselo como una función que depende del tiempo. Pues se lo defino aquí como una función que depende del tiempo. Kratos entiende todas las operaciones que se entienden en Python. ¿Vale? Entonces va a entender sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas, el operador pi, ¿vale? Todo eso está incluido dentro de lo que se puede escribir aquí en línea. De hecho, si no me equivoco, se pueden programar incluso condicionales, si fuese necesario, ¿vale? Aquí dentro. Y depende de tiempo y de variables geométricas. Puedes hacer que la función dependa de x, y z. ¿Vale? Y aquí arriba indicas en qué periodo de tiempo se va a estar aplicando esta condición. En este caso,
todas las condiciones de contorno que yo he definido se aplican desde el instante 0 hasta el instante final. En el caso que a mitad del cálculo me interesase cambiar el tipo de carga, añadir otra, parar esta y sustituirla por otra así, pues le indico el final de tiempo, un punto intermedio de la simulación, y luego añado otro bloque de carga después que esté asignado sobre los mismos materiales, sobre los mismos puntos de la geometría y que vaya desde el punto siguiente de instante de tiempo hasta donde me interese. Y así sucesivamente. ¿Vale? Así están montados los casos estos de carga, descarga, volver a cargar, volver a descargar. ¿Vale? Se hacen así. Y luego me queda por definir qué variables quiero obtener como resultado. Por defecto está escribiendo el von Mises, yo se lo puedo sustituir por Uniactuals 3 y habría que saber cuál es el identificador de cada una de las variables, ¿no? El proceso que hemos seguido antes, que os he mostrado antes, de cómo se van a buscar las variables de cada aplicación, pues es lo que habría que hacer aquí. Se le puede definir el Cauchy Stress Tensor, el Green Lagrange Strain Vector, la variable interna de daño, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya tenía el caso preparado y le he puesto Uniaxial Stress, daño, Cauchy Stress Vector, Green Lagrange Strain Vector. ¿Vale? Una vez está preparado el caso y he cambiado todas estas condiciones, le vuelvo a dar a correr y ahora ya está corriendo, sacando la información que me interesa en pantalla con las condiciones del caso que yo le he planteado. ¿Vale? Y puedo ver aquí que está iterando 2 veces, así que está en régimen no lineal. ¿Vale? Y bueno, la simulación. Entonces, abrimos el fichero de postproceso y ahora ya podemos cargar, pues, por ejemplo, la evolución de la tensión uniaxial en el tiempo. ¿Cambio la energía de fractura? Pues cambia el área bajo la curva. ¿Que le cambio el tipo de curva de reblandecimiento? Pues me cambio el lugar de exponencial lineal, etcétera, etcétera, etcétera. Y así. ¿Vale? Entonces ya con esto sabéis un poco cómo se corre un caso, cuáles son los pasos a seguir y ya está bien. Y con esto pues queda terminado el seminario. Gracias. No sé si queréis comentar algo. En casa, ¿alguien quiere comentar alguna cosa? El archivo ese que has utilizado, que lo has traído preparado, ¿está disponible para que alguien lo pruebe? Si lo quieren, lo puedo pasar, sí. En el vídeo lo más que pueden hacer es llegar a ver el archivo e irlo copiando desde su casa, sí. Si no. Pero... Tal vez en algún sitio que esté disponible. Sí. Sí, como modelo, porque siempre como modelo. Sí, no hay problema. Tener una base para empezar. Si alguien quiere meterse en más detalle en la parte de aplicaciones, de leyes constitutivas, perdón, aquí en la wiki hay una pestaña más o menos con la información de esta misma que he dado, quizás un poco con más detalle de qué opciones ofrece cada una de las leyes constitutivas dentro del desde el punto de vista de cambiando el tipo de variables internas, el valor de las variables internas, el resultado que te va a dar, ¿no? Entonces, si utilizas la curva, esto de aquí es lo que comentaba antes Sergio, de la forma de trabajo de las leyes. Si le pones un 0, tienes linear softening. Si le pones un 1, tienes exponential hardening. Si le pones un 2, tienes tal. Un 3, tal. Hay algunas que están un poco desactualizadas porque vamos cambiando a diario, ¿no? Y no podemos ir actualizando todo. Pero los básicos están aquí. De hecho, aquí falta quizás la más importante, que es una actualización de la curva esta que se llama Curve Fitting Hardening, que es la curva 8 de LCD, la de Xavi, la que tiene la parte polinómica inicial y luego que está formulada parte en base a la disipación plástica y parte en base a la deformación plástica equivalente. Entonces eso se ha suprimido de Kratos y se ha añadido una curva nueva que es por puntos en lugar de con un ajuste polinómico, con interpolación lineal entre los puntos y reblandecimiento exponencial a continuación, todo formulado desde el punto de vista energético de disipación plástica.
y algo equivalente está para el daño. O sea que también se puede hacer daño con endurecimiento, cosa que en PLCD eso no estaba, ¿vale? Y un poco eso, te puedes ir guiando de eso por aquí. El tema de la definición de los stages, eso también algunas veces, no sé si es simple o... De los stages de carga, dices. Fíjate, aquí, en lugar de definirlo por bloques, Sí. y dentro del bloque del stage venga, en función de lo que vayas a hacer, tengas que asignarle también sobre qué elemento se aplica la condición de carga o así. Claro. Aquí eso no va así. Los stages aquí son estos bloques. Son esto que se llama proceso. Hay procesos de desplazamientos, procesos de cargas y otros procesos, que la verdad es que aquí no sé qué es lo que se pone. Si vas a trabajar con desplazamientos, con control por desplazamientos, únicamente vas a estar rellenando el bloque este. Entonces, cada bloque lleva un ID del model part. Esto que pone aquí, model part name, es el identificador del bloque este de proceso que estás definiendo. Entonces, tú has definido un bloque que se llama desplazamiento X condición de contorno, que va desde el tiempo tal al tal y que consiste en esto. Entonces, si te vas al MDPA, se hace la asignación de unos elementos a ese bloque, pero no está mezclado una cosa con la otra, de forma que la lectura aquí es más sencilla. Entonces, si tú lo que quieres hacer es generar un bloque nuevo, copias, pegas, dices el espacio de tiempo en el cual se va a aplicar ese bloque, ese proceso, y tiene que tener su correspondencia en el MDPA. Puedes repetir, puedes estar refiriéndote al mismo bloque, pero con otra condición de desplazamiento en otro tiempo, pero que el bloque de elementos al cual te estás refiriendo sea el mismo, no hay problema. El proceso, el model part name será el mismo y lo que cambiará serán estas líneas de cómo estás aplicando esa condición de contorno en ese momento. Pero es lo único que hay que hacer, hay que ir generando bloques de estos. Y definiéndole el tiempo inicial. Eso es. Se preocupe, Eso es. También, que esto también lo permitía PLCD, aquí solo está puesto el time step simple, que es un criterio de avance en el tiempo constante para la simulación. Si no quieres que sea constante en la simulación, tienes dos opciones. O bien, cuando definas aquí tu carga o desplazamiento dependiente del tiempo, haces que esta carga esté dividida por 10, por 20, por lo que te apetezca, para que sea más, el avance sea más pequeñito, o bien lo haces desde aquí arriba. En lugar de generar un único valor, o sea, un escalar para describir el time step, describes time step y el tiempo hasta el cual dura, o sea, en formato vectorial, bueno, de tabla. Una celda definiendo cuál es el time step y el otro definiendo hasta dónde va a llegar. Esto, si te interesase, me preguntas y yo te paso un archivo genérico de cómo funciona. Bueno. Esto queda en el drive. Esto queda online. Va a estar grabado desde cuando le he dado a grabar, que no ha sido... Es que siempre me pasa lo mismo. No hay ninguna que arranque desde la portada. Todas son en el índice. Pero bueno, ya la siguiente espero que sí. La última va a la vencida. Sí, una pregunta, Sergio. Sí. Una vez que corres los casos, tú puedes llamar, obtener algunos elementos mecánicos directamente en Python, pues para como optimizar pues no sé, estoy pensando en hacer varias corridas y después obtener algún parámetro, si no sé, algún desplazamiento en algún punto. Sí, sí se puede hacer. Se puede hacer y de hecho no lo he mostrado. Lo podemos hablar un poco más en detalle por correo si acaso, pero hay una rutina que se incluye aquí al final. Mira, un segundo, que creo que tengo un caso por aquí que me pasaron el otro día. A ver. Esto es un archivo JSON como el que con el que hemos estado trabajando. Y aquí al final de todo hay añadidos unos bloques que se llaman print info in file process. Estos bloques finales son para obtener como postproceso un archivo TXT en el cual se guarde cierta información, nodal o elemental, a nivel de elemento, y que se haga alguna operación con ellos si es necesario.
Por ejemplo, me interesa obtener como postproceso la reacción en un lado de una viga que está empotrada. En lugar de tener que ir a Git, ir mirando los valores de reacción, sumándolos en las zonas que están restringidas, pues se le puede poner aquí, como la reacción es una variable nodal, que es el caso de aquí en concreto, se le pasa un bloque, igual que la asignación de condición de contorno, se le pasa un bloque que está definido en el archivo MDPA, donde se indican todos los nodos que forman parte de este bloque y se dice qué se quiere extraer de esto. En este caso, se quería extraer la información de reacción. Y no sé si variable reacción como variable global. Es decir, no es reacción X y o Z, sino que es el módulo, ¿no? de la reacción vectorial. Y le dices si quieres que te la sume o no. En este caso, le está diciendo, sí, quiero que me sumes, porque en lugar de que yo después, o sea, de que me des un fichero con 40 columnas, porque estoy mirando 40 nodos a lo largo del tiempo, que ya me des directamente el valor de la reacción sumada, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Y lo mismo se puede hacer para otras variables. Aquí, por ejemplo, está sacando información de deformación elemental. No sé si se le puede decir que saque alguna componente concreta del vector de deformación o lo va a sacar completo. Creo que lo saca completo el vector. Y lo que va a hacer es, en este caso, sacar la deformación en el elemento en su conjunto. Va a sumar las contribuciones de cada punto de integración. No tengo claro si se puede pedir que solo la saque para un punto en concreto. De poder sí se puede hacer, pero no sé si lo permite el algoritmo genérico o habría que programarlo en Python. Yo, por ejemplo, tengo un algoritmo programado en Python para hacer los cálculos de fatiga en que le pido este tipo de cosas, ¿vale? Pero no está compartido con la comunidad. Es algo que utilizo yo a nivel particular, ¿vale? Pero sí que hay herramientas para hacer esto que pides. Sí, bueno, independientemente ya teniendo todos los archivos, pues tú puedes sacar información, pues, ¿no? Sí, claro. Viniendo aquí, Y hacer, si no quieres algo genérico, sino que quieres algo particular visto desde la geometría, aquí tienes información tensorial de las distintas variables que le has pedido que imprima, ¿no? La puedes mirar en cada elemento, la puedes mirar a nivel de punto de integración. Por ejemplo, si yo marco aquí que me mire daño, le digo, dame información, lístame la información de resultados de un elemento que te voy a marcar ahora, que es este de aquí. Le doy a escape y no lo he encontrado. O sí, está pensando. Me va a dar la información elemental, entonces me va a dar la información por punto de integración. Si la variable era de punto de integración, si la variable era nodal, no me va a decir esa información, lógicamente. Sí, pero esto también lo puedes accesar por medio de los archivos y ahí tú obtienes Claro. la información. Eso es. Sí, ¿no? Sí. O sea, esta información es parcial. Sí. Aquí pone model part name y entonces hay que irse al MDPA para encontrar este model part name, que es un conjunto de elementos o de nodos de tu malla, de tu geometría, sobre el cual quieres obtener esta información. En este caso, deformación, reacción, tensión o la variable que venga en gusto. Muy bien, gracias. De nada. Bueno, pues con esto damos por terminado el seminario de hoy y ya nos vemos, como decía antes, en 2 semanas, el jueves, en lugar de las 5, a las 4. ¿Vale? Pues que tengáis buenas tardes.